Para hablar de números, que se sabe, de víctimas sobre todo, y cómo se viene trabajando en la provincia de Salta, hemos invitado a Pilar González Astre, ella es directora del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres. ¿Cómo estás, Pilar? Bienvenida. Gracias por venir. Bienvenida, gracias Pilar, por la invitación. Bueno, como vos decías, hoy es un día muy importante, un día de compromiso, sobre todo, no solamente de recordar y de conmemoración de todas las mujeres que murieron en manos de algún femicida, sino también es un día para a qué nos comprometemos como sociedad. Esto que vos decías, el feminismo, pero también verlo desde el aspecto social. Me parece que es importante que entendamos que esto es una lucha social, que es una problemática social que no involucra o nos tenemos que ocupar solo las mujeres, sino que los varones son parte de esto y que para cambiarlo tiene que haber realmente una toma de conciencia general, ¿no? Pilar, y yo voy directamente un poco hacia la información. Hace más de 10 años que estamos en emergencia de violencia de género en la provincia, desde 2014 que sacó ese DNU el gobernador. ¿Qué pasa, digamos? ¿Cómo estamos en la actualidad? Según los datos, hasta 2023, si no me equivoco, había 11 femicidios por año. De ahí fue disminuyendo, pero bueno, me imagino que eso no es suficiente y menos también teniendo en cuenta que abarca también denuncias y otro tipo de factores. Totalmente, y tenemos que entender primero que la violencia de género no va a cambiar en un periodo corto de tiempo, porque es una problemática estructural. Entonces las sociedades se conformaron de una manera donde habría estas violencias que estaban naturalizadas o normalizadas, ¿no? Hasta no hace mucho las mujeres no votábamos, o sea, no es algo que la adquisición de derechos fue con el paso del tiempo. No es algo que va a cambiar de un día para el otro. Continuamos en situación de emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia era necesaria para poner el ojo justamente en esta problemática. Vos, para destinar recursos, para tener presupuesto, para crear todo lo que se creó en la provincia de Salta en los últimos 10 años, fue necesaria esa declaración de emergencia. Y sigue siendo necesaria, ¿no? Porque las denuncias, lejos de mermar, se incrementan. Entonces eso quiere decir que la sociedad está demandando más intervención del Estado, que tiene que ver con muchas cosas, no solamente con que antes había menos violencia, viste que hay como, pero que antes no había violencia, no, sí, lo que pasa es que ahora se visibiliza, ahora se denuncia, ahora en un noviazgo se sabe que se puede denunciar una situación de violencia, si hay una agresión. No vayamos a lo físico, el maltrato, la humillación, el desprecio a una persona, yo lo puedo ir a denunciar, ¿sí? Para evitar que esa persona vuelva a tener contacto conmigo cuando hubo una situación de violencia psicológica. Eso hace 15 años no lo pensábamos así. ¿Qué se pensaba hace más tiempo? Son cuestiones de la casa, no hay que meterse, eso es privado de cada pareja, de cada familia. Hoy no, hoy es de orden público. Esto quiere decir que es de interés social, ¿no? Entonces fue cambiando también el mecanismo. Seguimos en emergencia porque lamentablemente los números suben, que mermen los femicidios. También tiene que ver con una cuestión de carátulas, tiene que ver con muchos factores que influyen. Porque también está la carátula de muerte dudosa, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Bueno, nosotras desde el observatorio en algún momento hubieron otros grupos de personas y de organizaciones que hablaban de femicidio. A nosotros nos parece importante, somos un organismo estatal y una institución que nosotros tenemos datos oficiales. Claro. Entonces, la prudencia también tiene que estar en este tema, ¿no? Decir, a ver, ¿qué vamos a marcar como femicidio? Lo que está caratulado como tal. ¿Por qué? Porque hoy la provincia tiene el protocolo UFEM, que es un protocolo que cualquier muerte o dudosa, o muerte violenta, o que no se sabe qué pasó, la primera carátula es una investigación con este protocolo que puede ser un posible femicidio. Entonces la mirada de la investigación ya se inicia distinto. Claro. Ya no iniciamos y después se descubre si es femicidio. Ahora, otra es la instancia donde ya pasa todo el proceso judicial y la sentencia dice si es o no. Hoy en la provincia tenemos 3 carátulas de femicidio. Sí. Uno que esto surge en la tarde de ayer, que es un femicidio vinculado, que no va a tener una carátula tal en la justicia hoy porque al haberse suicidado el sujeto agresor, la justicia no tiene más que un periodo principal de investigación y después se cierra la causa porque no hay a quien sancionar desde la justicia penal. La mujer está en código rojo y el padre de ella es quien muere, entonces por eso es un femicidio vinculado.
Esos son los datos hoy actuales de la provincia y nosotros vamos siguiendo, tenemos otra muerte violenta y otras causas que vamos por ahí sacando porque realmente no hay indicios y la justicia ya no se la sigue como, por ejemplo, si hay un suicidio. Sí. Se investiga primeramente para ver si hay indicios de femicidio. Si no hay, ya sigue con otra carátula. Hasta el momento la provincia contabiliza como tal caratulados 3. Este que sería femicidio y este vinculado. Este no sumaría a 4, no elevaría a 4. Nos da en total de femicidios, pero hay que hacer la distinción, por eso a mí me parece importante que, viste que en un momento todo era femicidio. Sí. Nosotras desde el observatorio explicamos, no todo es femicidio. Femicidio tiene que tener una carátula, un proceso, hay una mirada ya con perspectiva de género desde la fiscalía, nosotros tenemos que respetar esos procesos y están las muertes violentas o dudosas, que siempre las vamos contabilizando a ver qué pasa con esos casos. Que nunca son menos de 20, por lo que no, el año pasado cerramos de hecho con 22 muertes violentas o dudosas y el resto eran femicidios. 6 femicidios. Sí, o sea que es un número que llama la atención también. Y eso lo que siempre decimos, estas son carátulas provisorias, pueden mutar. Lo que hoy tenemos como femicidio puede ser que en 5 meses a través de la investigación se detecte que no es un femicidio, raro porque los casos que hoy tenemos ya dan pautas iniciales de femicidio, o al revés, que sean muertes violentas, que es lo que generalmente pasa, y después cambia la carátula a femicidio. Y qué importante el trabajo del observatorio en este sentido, ¿no? De tener estos datos, estas estadísticas que permiten, hoy conocer la situación en general, ¿no? Y también conocer el dato real, así como uno tiene que nombrar, y nosotras, cuando salió el proyecto de que querían sacar la figura de femicidio del Código Penal, nos alarmamos, porque quien entiende la problemática de género, entendemos años de que esto se viene estudiando, porque no tiene que ver solamente con una cuestión de, que es lo que siempre decimos, esto no tiene que ver con lo que yo pienso o creo. Esto pasa, los datos están y esta es una realidad. ¿Qué hacemos con eso? Entonces hablar de femicidio era muy importante porque es una forma de visibilizar que existe una violencia contra las mujeres, entonces hay un hombre que está ejerciendo una violencia tal que llega al extremo de la muerte. Por eso nos parecía tan importante. Y en esto desmembrar qué sí era femicidio y qué no, también por respeto a la familia, a las víctimas, ¿no? Porque por ahí se habla y hay familias que también están heridas detrás de todo esto, que por ahí no es un femicidio y si es un femicidio, a quienes lastimamos, o cuando es al revés, cuando sí hay un femicidio y no lo nombramos como tal. Entonces nos parecía prudente, en base a los vínculos que el observatorio, a los convenios que pudimos hacer con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial, para llegar a estos datos que son los reales que hoy tiene la provincia. Y no todas las provincias del país tienen esto, ¿no? Tener un organismo especializado que hace seguimiento, control, que es neutral, porque una de las cosas que tiene el observatorio es que es un organismo neutral. Entonces puede captar esta información con esta mirada. Y este femicidio vinculado, que lo incorporamos ayer, hablando también con gente del Poder Judicial especializada en la temática, coincidimos que era, si bien no iba a ingresar desde la justicia, tiene las características para ser un femicidio vinculado. Así que lo incorporamos como tal. Pilar, y hablamos, ¿no?, acerca de las denuncias, hablamos en la previa, obviamente, con Pilar en la pausa, acerca de las denuncias, sacando cuentas, hablando de datos. En 2025 la provincia en total del año registró 28.314 denuncias, 40,6% fueron violencia ejercida por la expareja de la mujer. Tenemos mucho. Desde que se lanzó esta emergencia, el estado de emergencia, también le veía el informe que sacó el Observatorio de Violencia contra la Mujer, de los 10 años de la declaración de violencia, de emergencia por violencia de género. Hablaba de esto, ¿no? De que desde 2016 se incrementó un 45%. Más cercano el dato, ¿tendrías algún número? En realidad se incrementó un 98%, porque se duplican las denuncias. Pasamos de tener 11.000 denuncias cuando el observatorio empieza a registrar a tener hoy casi, como vos decías, 28.000, casi 30.000. Entonces realmente es mucho. Esto tiene que ver obviamente con que es la visibilización. Vos decías, Lara, el número y ahí la proporción, ¿no? Tenemos violencia física, violencia psicológica, violencia económica también, ¿no? Porque hoy, si bien es un 5%, pero ya se está denunciando. Antes no se denunciaba esto. Entonces es importante. Y del total de todo lo que se denuncia en la provincia, el 28% son por cuestiones de violencia familiar y de género. O sea, ustedes imagínense que desde una contravención hasta el delito más grave, un delito de robo, un delito de lo que fuera, el 30% involucra las cuestiones de género y familiar. O sea, que la problemática realmente, nosotros ahora estamos haciendo una campaña en Instagram
que sacamos los datos y pusimos, ¿no? Mitos versus datos, porque hay un mito de que no, está disminuyendo la violencia. Sí, pero estamos viendo los datos que no tiene que ver estrictamente con un femicidio, tiene que ver con esto que vos decís. Claro. ¿Qué número de denuncias tenemos? Claro, no hace falta llegar al femicidio para hablar de violencia de género. Mujeres que se animan a denunciar también y que se sienten acompañadas porque es todo un proceso después. Tal cual, y yo, la mujer que se anima a denunciar es una mujer muy valiente porque hay muchos prejuicios o obstáculos para llegar a la denuncia, pero además pensemos en todo lo que hay que cambiar en lo que llamamos la instancia de prevención, ¿no? Que tiene que ver con campañas de educación, qué pasa en las escuelas, qué pasa en los colegios, en las universidades, qué pasa en mi grupo de amigos, qué pasa en las familias. El Estado tiene una responsabilidad y eso es inminente, que el Estado tiene responsabilidad ante la demanda, el Estado tiene que responder. Pero al ser un problema estructural y social tenemos que ver cómo cambiar también nuestras formas de vincularnos, ¿no? Por ejemplo, hay una generación, ustedes son más chicos, pero hay una generación que por ahí es la mía que nos cuesta este trance de lo que aprendimos o cómo lo aprendimos y ahora estamos en un momento de reaprender todo esto y de cambiar. Ni hablar gente más grande, ¿no? Que se ve en una dicotomía de, pero para mí esto estaba normal y estaba todo bien. Esa desconstrucción de la que hablamos todo el tiempo. Exactamente. Y este chiste, no pasa nada con este chiste y hoy sí pasa, ¿no? Entonces empezar a cambiar todo, porque no tiene que ver solo con un acto de violencia específico, la humillación, el maltrato en una casa, ¿no? ¿Cuántas familias es normal ver los maltratos, el desprestigio a alguna de las mujeres, o a la madre, o a los hijos? Bueno, eso también influye. ¿Qué estamos construyendo? Y no hace falta ser un femicida para que haya violencia, ¿no? Claro, entonces, y además las denuncias también suben porque hay datos y la gente está hablando de esto, y esto también es importante para que la gente pueda animarse a denunciar. ¿Qué te parece hoy el gobernador? Que yo lo digo porque me parece importante, primero porque es un varón y esto que hablábamos de que es una problemática de todos, no es una problemática de las mujeres. El gobernador sacó hoy justamente una publicación en su Instagram de el Ni Una Menos, y digo, qué importante, ¿no? Qué importante que nuestros referentes, las figuras políticas, sea cual fuera el color partidario, porque realmente esto no tiene que ver con una cuestión, esto trasciende lo político, trasciende el gobierno de turno. Esto tiene que ser, y tenemos que entender que esto es una problemática social que requiere que cualquiera sea el gobierno que esté, se tiene que ocupar. Pilar, y si hablamos, ¿no?, de funcionarios, acerca de la aplicación de la ley Micaela, ¿no? Esta preparación que tienen que tener todos los funcionarios públicos para atender denuncias de violencia de género. ¿Cómo es eso en Salta? ¿Qué es lo que se sabe? Las denuncias, siempre se habla de que una va a denunciar y termina, la verdad, que mucho más expuesta. Bueno, a ver, en lo que respecta al sector, nosotros hacemos todos los años lo que es la evaluación de cómo viene la implementación de la ley Micaela, que lo hace la Subsecretaría de Mujeres, Género y Diversidad en la provincia. Es complejo, porque es el primer paso que tenemos que dar. Hay mucha gente, bueno, por suerte lo que es la Cámara Legislativa de Senadores casi está totalmente capacitada, diputados la mitad, Poder Judicial tiene más del 95% del personal capacitado. Y en el Ejecutivo, al ser tan grande, ¿no?, porque son las fuerzas policiales, hospitales, educación, cuesta más la réplica, pero igual se hace. Pero esto tiene que ver, primero, con dar el compromiso de la obligatoriedad de la ley Micaela, y me das el pie para decir que no es opcional, porque mucha gente dice, yo no quiero hacer la ley Micaela. El tema es que cuando uno está en el Estado, no es facultativo, no es si a mí me parece, yo no. Claro. Porque tiene que ver con cómo vos vas a implementar tu trabajo. Sí. Y detrás de lo que vos creas o pienses, hay una norma, hay gente esperando y que requiere de un Estado presente. Y para eso, los que estamos en la función pública nos tenemos que comprometer y justamente dar este paso, que el primer paso es hacer la ley Micaela, pero viene de la mano de un montón de cosas. Porque si yo hago la ley Micaela, la apruebo, pero sigo reproduciendo el chiste con mi compañera... Claro. Y como que cuesta es cambiar, integral, ¿no? Es integral, es un cambio que no es solo... La ley Micaela sirve, ¿no? Sí. Porque mal que mal, yo siempre digo, algo de todo lo que se habla en la ley Micaela, algo te tiene que quedar, claro, ¿no? Seguro. Por tu hija, por tu hermana, algo te tiene que hacer ruido de todo. Pilar, y el reciente caso, ¿no?, que estuvimos hablando acerca del caso de Agostina Vega, ¿no? Sí.
En cuanto al accionar, se juzgó mucho y se criticó mucho el accionar en el caso del fiscal, los dichos que Sí, los tuvo, dichos del fiscal. el accionar policial en el momento de que su mamá va a denunciar. Acerca vos que estás en el ámbito, Que ¿qué es algo podrías explicar? que se cuestiona mucho también el accionar de la justicia. Vos lo decías, es una problemática social y la sociedad también le hace su reclamo a la Totalmente. justicia, que va Totalmente. a destiempo en todo momento. Esto es una problemática que requiere una interacción de todos los poderes del Estado. No podemos, lamentablemente, por cómo está esto que hablábamos de la prevención, de Sí. la instancia de capacitación, no requiere. La justicia va a actuar después de la denuncia. Yo denuncio y ahí la justicia puede tomar. ¿Qué pasa con todo lo anterior? ¿Qué pasa con una persona que va a un hospital con la mandíbula quebrada, una mujer, y tiene situaciones de violencia? Ese médico, esa médica, ese enfermero, esa enfermera tiene que denunciar, ¿no? Entonces, hay todo también una cuestión, una red. Por eso decimos que es interdisciplinario. Siempre la violencia es interdisciplinaria, no es solo de la justicia. Claramente la justicia tiene una responsabilidad grande desde el momento de la denuncia. La justicia imparte las medidas tienen que ser eficientes en base al caso y a lo relatado. Sí. También es verdad que por ahí la denuncia de la policía llega incompleta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que dar una medida eficiente si los datos no están correctos? O sea, es como que todo va sumando. ¿Qué otras herramientas tenemos ahora? Bueno, desde el 911 nos dijeron que estaban proporcionando lo que es un aplicativo como un botón de pánico porque no dan abasto las consignas policiales, ¿no? Es tanta la demanda social que no podemos mandar policías permanentemente. Entonces, dar otra herramienta tecnológica, que es lo que se había apuntado un poco también, para dar otra respuesta. La justicia tiene su responsabilidad en la parte de todo lo que tiene que ver con asistencia, acompañamiento también, que tiene que ver con todo lo que es el ámbito ejecutivo, ¿no? Es decir, a cada uno le toca una responsabilidad. Pensar que solo un organismo o el Poder Judicial o el Ministerio Público se va a hacer cargo de esta problemática es no conocer la integralidad justamente que tiene. Esto tiene una integralidad que sí o sí la justicia, para cumplir, para proteger, va a necesitar de alguien más, que es esta pata que puede ser desde la fuerza de seguridad, que puede ser desde una capacitación, que nos pidan, por ejemplo, al observatorio, nosotras. O sea, son distintas cosas que se tienen que dar para que esa persona realmente esté asistida. Y sin duda la justicia muchas veces llega tarde, ¿no? También desconocerlo es decir, bueno, claro que pasa, pero tenemos que entender que esto es un problema integral. No podemos poner el ojo solo en una cosa, ¿sí? Porque esto repercute en un montón de otras, y esto que hablaban del caso de Agostina. Sí. Yo creo que también hay que se tener... vincula un poco con lo que decía recién de la preocupación y de la alarma de sacar la carátula de femicidio. Y por ejemplo. bueno, sí. Y lo que pasaba también un poco con esto es la forma, ¿no? Que yo siempre digo, los funcionarios públicos o las funcionarias públicas, hay una responsabilidad en lo que se transmite, porque si bien rápidamente se identificó al homicida, ¿qué pasa antes? Porque también hay como que la sociedad necesita saber por qué no se la protegió antes, y ahí es donde tenemos que poner el ojo. ¿Qué pasa antes? ¿Qué pasa cuando ya hubo una situación, Sí. ya había ¿Y sido qué ha pasado aquí en denunciado? Salta? Mujeres que denunciaron Totalmente. y después lamentablemente terminaron en manos de su femicida, Es digamos así. que era su pareja en muchos Es de los así, casos. Es así. Entonces, son situaciones que tenemos que ver qué pasa antes, ¿no? Yo creo que el gran desafío hoy desde el Estado está ahí, en cuidar y en proteger a la víctima antes de que suceda una cuestión de un femicidio, que es la máxima expresión que podemos tener de violencia. Porque también cuesta mucho en algunos casos y cuestionamientos hoy con las redes sociales. Hoy todo el mundo habla atrás de un celular y lo que leemos es que también se pone a veces la culpabilidad sobre las mismas víctimas. Y eso Bueno, el caso de Agostina fue el caso... Sí, fue que un ejemplo de eso. Un ¿no? ejemplo de eso. Yo digo, cuánto retrasados estamos, que todavía ponemos el ojo en cómo se vestía ella, cuánto salía, o si la madre. El ojo está puesto en la madre y está puesto en ella, ¿no? Ustedes vieron los medios de comunicación nacionales, como que al principio, y ella por qué estaba sola, y por qué fue, y cómo estaba vestida, Y porque tenía lo que tantas redes decían las sociales, amigas, porque porque hablaba con un hombre más grande. Exacto. ¿Dónde estaba su mamá? Toda la culpa fue sobre esas mujeres, porque el inconsciente Sí, social nos lleva a culpar a la víctima y a la madre. Y yo sé que salió el padre, la verdad que no lo escuché al padre de ella, pero hablo en general, no hablo del caso. Sí, sí. También hay un padre que tiene que paternar y tiene que ser responsable igual que la madre, ¿no? Entonces, recaemos siempre sobre la mamá, en este caso, sobre la víctima mujer, y perdemos el foco, que el foco tiene que estar
preguntándonos qué pasó con ese hombre, no con esa nena de 14 años que cayó en manos de él. La mira está mal puesta. Por eso es como cuando yo escuchaba lo que decían de ella, es inevitable pensar que pensamos o creemos que socialmente estamos avanzados en la temática porque tenemos mucha normativa que nos respalda, porque por suerte tenemos mucha normativa que nos respalda porque en eso estamos de avanzado. Pero es socialmente, ¿cuándo vamos a entender que el ojo no podemos hablar de Agostina, no puede estar la foto de ella? La foto es del femicida, ¿no? Sí. Y trabajar con ese hombre, ¿qué pasa con esos hombres? Hablaban, a mí me gustó este Ni Una Menos porque vi muchos hombres periodistas salir a hablar del tema, ¿no? Y digo, me encanta porque creo que empezamos a sacar esto de es un problema de las mujeres. Ellas se tienen que capacitar, ellas tienen que saber dónde denunciar, y los varones también son parte del problema, porque esto es social, esto no es un problema nuestro y qué hacemos con esto. Muchos varones salieron a hablar, a decir qué nos está pasando. Y no en nombre propio, porque la mayoría se siente atacada y dice, pero yo no soy violento, yo no soy feminista, yo nada. No, pero que hoy, no es a nombre propio, con el paso del tiempo, pueden llegar a involucrarse en este gran movimiento social que si miramos para atrás cuando comenzó en el 2015, tal vez las que levantaban las voces solo eran las mujeres. Solo. Entonces, por eso, y hoy van a marchar desde la Plaza 9 de Julio a partir de las 5 de la tarde. A partir de las 5 de la tarde. Así es la congregación hasta la legislatura. Yo creo que de esto se trata, de varones que salgan cada uno desde su lugar. Algunos podrán ir a la marcha, otros no podrán, otros lo pueden hacer como vos, Álvaro, desde acá, otros desde su grupo de amigos cuando se juntan a comer un asado, otros desde el partido de fútbol. Por supuesto. Yo creo que los espacios van variando, pero me parece que es lo importante que se hable del tema, que no se naturalice, que no se normalice entre los varones también el chiste, la foto que me paso de alguna chica. Entonces todas esas cosas también influyen y afectan directamente en estas cuestiones. No hace falta el golpe, la humillación, Sí, por supuesto. pero toda la previa, desde pasar una foto, ¿no?, de una chica al grupo de amigos, en adelante, todo eso conlleva a hablar de estos cambios sociales que necesitamos para cambiar la mirada. Pilar, queremos agradecerte por visitarnos, por traernos este tema tan importante, sobre todo hoy, 3 de junio, donde van a marchar con el Ni Una Menos. Desde la Plaza 9 de Julio se van a dirigir hacia la legislatura, un gran movimiento que no solo va a ser en Salta, sino a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos.